Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Y estos los titulares. El presidente brasileño es el primer jefe de Estado que acude al cótel junto a un alto dignatario israelí. Yihad Islámica Palestina prepara un inminente ataque a la valla de Gaza para minar el cese de fuego instigado por Irán. Israel inaugura embajada en Ruanda, la 11ª delegación diplomática en África. Argentina dicta orden de expulsión a los 2 ciudadanos iraníes que ingresaron con pasaportes israelíes falsos. Estos son los temas de hoy aquí en las noticias. En la segunda parte, como siempre, hablaremos de la agenda cultural. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el cótel, conocido como Muro de los Lamentos, de Jerusalén, acompañado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, convirtiéndose en el primer jefe de Estado en acudir al lugar junto a un alto dignatario israelí. Esta medida sin precedentes puede ser vista como el reconocimiento tácito de la soberanía israelí sobre ese sitio ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, en la parte oriental de la urbe que los palestinos reclaman como suya. Cuando el rabino del cótel, Shmuel Rabinovich, terminó de leer un capítulo de los Salmos, Netanyahu y Bolsonaro se acercaron al sitio desafiando la lluvia. El presidente brasilero colocó una nota entre las grietas del muro y ambos líderes se inclinaron sobre las antiguas piedras por varios minutos de silencioso recogimiento y contemplación. Poco después visitaron los túneles del muro. Durante su recorrido por la ciudad vieja, Bolsonaro también visitó la Basílica del Santo Sepulcro, el lugar más importante del cristianismo, que alberga el santuario donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado y enterrado. Sí, ya ayer comentábamos la visita de Bolsonaro a Israel. Es una visita importante porque Brasil no solamente que es un país grande geográficamente, también económicamente, y es uno de los países emergentes, se puede decir, de las economías mundiales. A pesar del ambiente político enrarecido que ha vivido últimamente, pues tal como se esperaba, pues Bolsonaro expresó mucha cercanía con Netanyahu, incluso al punto de ir con él juntos al cótel. Esto es algo que no había sucedido. Hemos visto fotos de Trump en el cótel y de mucha gente en el cótel, pero no junto con un alto dirigente israelí, porque eso sería como reconocer que el país reconoce que el cótel, que está en la parte oriental de la ciudad, es parte de la soberanía israelí, que es un poco el mensaje que ha dado Bolsonaro, yo creo, a modo de premio de consolación, porque él había prometido trasladar la embajada brasileña a Jerusalén y al final, como explicamos ayer, no lo ha podido cumplir. Así que bueno, una visita que le viene muy bien a Netanyahu también, igual que la noticia que habla de la apertura de la embajada en Ruanda, para poner de manifiesto y en valor su labor en los últimos años como ministro de Asuntos Exteriores, aparte de como jefe de gobierno. Según el ejército de Israel, el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina está tratando de perpetrar una serie de ataques en las próximas horas o días con el fin de minar los importantes avances logrados hacia un entendimiento de cese de fuego entre Israel y Hamás a través de la mediación de Egipto y la ONU. Los ataques podrían incluir el lanzamiento de un misil antitanque Kornet de fabricación rusa contra blancos israelíes, la colocación de cargas explosivas en la valla fronteriza o el intento de irrumpir a través de la cerca de seguridad fronteriza para perpetrar un megaatentado en territorio israelí. Estos preparativos de los terroristas se estarían llevando a cabo bajo las narices de los mediadores egipcios y, según las fuentes castrenses, hasta donde se sabe, sin que jamás esté al tanto de los mismos. Aparentemente, la orden de atacar proviene de la oficina del grupo en Beirut. No se conoce a ciencia cierta el objetivo del ataque previsto, aunque se baraje la hipótesis de una directiva desde Irán que financia a Yihad Islámica con el objetivo de destruir el acuerdo de cese de fuego. Bueno, esto es lo que se espera y para lo que se están preparando las fuerzas de seguridad israelíes, porque tanto los cohetes que se dispararon el sábado a la noche, justo antes de la apertura de las fronteras,
Israel tiene constancia de que no han sido lanzados por Hamas, que han sido lanzados por Yihad Islámica sin el consentimiento de Hamas. Es más, Hamas ha hecho un esfuerzo relativamente importante para impedir que el sábado, en el aniversario del comienzo de estas marchas del retorno, hubiera una manifestación, como ellos decían, millonaria en personas. Así que por ese lado parece que las conversaciones van por un camino bastante fructífero, con la mediación de Egipto y de Mledanov, que es el delegado de Naciones Unidas para estos asuntos. Pero no olvidemos que dentro de lo que es la Franja de Gaza, aparte del gobierno de Hamas, pues existen otras facciones, la más importante de ellas, Yihad Islámica, que es un grupo que sigue financiándose de Irán, porque antes Hamas también lo hacía, y parece que han dado órdenes tajantes para poner en acción todos sus recursos para que no se produzca este cese de fuego. Y aunque las órdenes llegan a través de el ala militar de Yihad Islámica que se encuentra en Líbano, pues es un grupo financiado por Irán que es el que está dando alas a este tipo de reivindicaciones, y por lo tanto tenemos allí una mezcla total, como suele ser habitual en Medio Oriente, de elementos, porque tenemos al Irán chiita, que en Líbano patrocina a un grupo como Hezbollah, que es terrorista, que tiene un ejército propio y que está metido en la política del país, pero también a grupos que están al margen de la acción política, como Yihad Islámica, pero que tiene ahí su sede central para atentar en cualquier otro país del mundo, especialmente los países árabes. El director general de la Cancillería israelí, Yuval Rotem, inauguró este lunes la Embajada de Israel en Kigali, la capital de Ruanda, que se convierte así en la 11ª embajada de Israel en el continente africano, como parte de la política israelí de regreso a África que anunció el primer ministro Netanyahu hace unos 3 años. El propio mandatario israelí ha viajado ya 4 veces al continente africano desde entonces y ha restablecido relaciones con países africanos como Chad. Según se destacó, a través de la embajada se busca ampliar la cooperación en áreas como educación, empoderamiento de la mujer, ciencia, tecnología, innovación y agricultura. Además, se anunció que la compañía aérea de Ruanda comenzará a operar vuelos directos a Israel, algo que servirá para promocionar el turismo entre los países y reforzar el intercambio comercial. Bueno, evidentemente, creo yo, Ruanda es un país con muchos menos recursos que Israel hoy día, a pesar de que es mucho más grande en territorio y en población, pero que se ha visto seducido en este caso por las posibilidades de ser un socio importante de Israel en lo que es el África subsahariana, a través de, por ejemplo, esto de la compañía aérea, de los vuelos de turismo y también de otras ayudas para el desarrollo, especialmente en sectores como la tecnología, la ciencia, la innovación. Así que bueno, nosotros estamos encantados con que Ruanda se sume a otros países que ya han restablecido sus relaciones diplomáticas con Israel y que evidentemente creo yo que no va a ser el último de ellos. Con Ruanda ya había unos contactos previos, incluso se habló de ello hace un par de años cuando se estaba a punto de sacar fuera del país a los inmigrantes ilegales musulmanes, que son aquellos que han venido de Sudán y Eritrea especialmente, y que a los cuales pues Israel no puede devolver a su país de origen porque no hay ninguna relación diplomática. Ruanda estaba dispuesto a aceptar a cambio de un cierto pago por cada una de estas personas que se fueran expatriados a esta zona, a este país, a Ruanda. Sin embargo, al final esto no tuvo lugar, pero lo que quiero decir con esto es que
Ruanda ya viene colaborando con Israel en muchos aspectos desde hace varios años. Argentina dictó orden de expulsión y prohibición de reingreso al país a los 2 ciudadanos iraníes, un hombre y una mujer, que ingresaron procedentes de Europa con documentos falsos en marzo y se encuentran en prisión preventiva desde hace varios días. Su expulsión está supeditada a la decisión de la justicia argentina, que aún los investiga, por lo que la expulsión podría o no hacerse efectiva si los jueces establecen nuevas acusaciones contra ellos, quienes hasta el momento fueron procesados por usar un documento o certificado falso adulterado. Ambos iraníes ingresaron a Argentina con pasaportes a nombre de los ciudadanos israelíes Netanel Toledano y Rivka Toledano, que estaban denunciados como perdidos o robados. El gobierno argentino pidió colaboración a Irán, Israel y España, país desde el que viajaron a Argentina, para saber quiénes son los 2 detenidos y averiguar por qué llegaron con pasaportes falsos. Sí, digamos que en este momento la justicia lo que ya ha dictado es que sean expulsados, que no pueden entrar al país, etcétera, ya nunca más, sobre la base de la utilización de un pasaporte falso. Ahora, dada la singular situación que vive desde hace casi 3 décadas Argentina con Irán, a la que las investigaciones, aunque la justicia todavía no ha podido actuar, señalan a Irán como autor intelectual de los atentados del 92 contra la Embajada de Israel y del 94 contra la Mutual Cultural Argentina Judía AMIA. Pues dada esa implicación y un memorándum de entendimiento que fue revocado por el Congreso por inconstitucional, etcétera, etcétera, pues siempre el tema de Irán y Argentina es peliagudo, y justamente esta gente entró en el mismo mes y a pocos días de que se celebrase justamente el aniversario de la bomba que destruyó la Embajada de Israel en el año 92. Con lo cual es posible, muy posible, que estén investigando nuevas líneas. Es decir, porque lo que no se entiende es por qué estas personas entraron a Argentina con pasaportes falsos y con pasaportes israelíes, que es un poco más que singular el caso, ¿no? Pasaportes con los que se desplazaron desde España a Argentina, porque al parecer entraron en España con pasaportes iraníes y de la misma manera podían haber entrado en Argentina. También hubo un pequeño escándalo porque los encargados de la aduana en la Argentina, a pesar de esta falsificación, no los detuvieron entonces. Simplemente notificaron de que había algo raro y fue luego la policía la que hizo un operativo para detenerlos. El hecho de que ahora esté la orden de expulsión dictada no quiere decir de que vayan a salir del país inmediatamente. Puede ser que en estos días, antes de que se proceda a su expulsión, pues se presenten nuevos cargos. Esto es lo que no sabemos porque está evidentemente sub iudice, y aparte que es un caso muy sensible de que tiene que ver con lo que digo, con terrorismo internacional. Si lo llegan a acusar de cuestiones como terrorismo internacional, el tema ya no sería la expulsión y la prohibición de entrar, sino ser juzgados en Argentina por alguna vinculación con los atentados o con organizaciones terroristas. Con este comentario cerramos la primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bueno, y llegamos a la sección cultural, que hoy es mi última colaboración en esta parte del noticiero, porque mañana ya tendré la voz de Raquel nuevamente. ¿De qué nos vas a hablar? Pues comenzamos hablando de la película israelí Fig Tree, dirigida por Alamor Davidian, que ha sido la vencedora de la segunda edición del Festival Cine por Mujeres, que se clausuró el lunes en Madrid.
Fig Tree, o sea, La Higuera, cuenta la historia de Mina, una judía etíope que sobrevive a la guerra civil en su país, que cuando descubre que su familia planea emigrar a Israel para escapar de la guerra, teje un plan alternativo para salvar a su novio cristiano. El galardón, además de 3.000 euros en metálico, incluye la corrección de color en 4K de su próximo largometraje y la creación de una copia digital en versión original subtitulada. La cinta israelí se ha llevado, por otro lado, un premio paralelo, el Blogos de Oro. Pues nada, nuestras felicitaciones a la Mork Davidian por esta película. Así que, bueno, esperemos que pronto podamos disfrutar de ella y poder verla en alguna sala comercial. Traemos de nuevo hoy aquí a la agenda cultural pintura. Vamos a hablar ahora del FBI porque devolvió este lunes un cuadro del pintor holandés Salomon Konink de 380 años de antigüedad a sus legítimos dueños, una familia francesa judía 75 años después de que fuera robado por los nazis durante la invasión de Francia en la Segunda Guerra Mundial. La obra, A Scholar's Sharpening His Skill, pintada en 1639, fue entregada a los Slolls en una ceremonia que tuvo lugar en el Consulado de Francia en Nueva York, a la que asistió el ministro de Exteriores galo. Presentes en la ceremonia estaban los bisnietos del coleccionista francés de arte Adolphe Schloss, así como su nuera, que describieron la devolución de la obra como una pequeña victoria y recordaron que aún hay muchas piezas de arte que fueron robadas y no han sido encontradas. El cuadro fue encontrado en 2017 cuando su entonces propietaria, una coleccionista chilena, se puso en contacto con una casa de subastas con la intención de venderlo en Nueva York después de que su familia lo adquiriera en Alemania en los años 50. Sí, ayer dábamos la noticia de esta oficina que iba a poner en marcha Francia para la restitución de obras de arte expoliadas por los nazis. Este es otro caso, solamente que no se encontraba en terreno, en territorio francés, ni siquiera estaba en un museo, sino en una colección particular. Y pues la suerte quiso que la mujer que lo tenía, esta coleccionista chilena, que lo tenía su familia desde los años 50, pues quiso subastarlo justamente en Nueva York, en la casa, creo que en Christie's, que es una casa que hace muchas indagaciones acerca del origen de las pinturas, cosa que igual si lo hubiera hecho, por ejemplo, en Chile, no hubiera tenido tanta exposición en el sentido de que se investigue, se indague sobre el origen de esta pintura. Bueno, descubrieron que esta era una obra que estaba en el catálogo de las obras expoliadas y por lo tanto actuó el FBI, quien mandó la obra a París para que le fuera entregada. La ceremonia no tuvo lugar en París, sino en Nueva York, en el Consulado de Francia, y hacia allí se desplazó parte de la familia, que son los descendientes del coleccionista Adolphe Schloss, que la tenía. Es una obra bastante antigua, así que debía tener un valor importante, pero más allá del valor monetario que esto signifique, el tema está en la restitución, ¿no? Es decir, lo que saquearon los nazis, muchas veces después los revendieron de alguna manera y se encuentra en museos, en colecciones particulares y en otros sitios, y ha llegado el momento de que todo esto salga a la luz de una vez por todas. Para terminar la agenda, hablamos ahora de una reciente investigación que ha desvelado que Hans Hofmeier, un juez alemán que formó parte del Tribunal de Frankfurt que procesó a los jerarcas nazis por los crímenes de Auschwitz, fue en realidad una pieza más del tenebroso engranaje legal del Tercer Reich. El proceso de 1963, uno de los más importantes de la República Federal contra el nacionalsocialismo, duró 183 días. Unos 360 testigos fueron llamados a declarar desde distintas partes del mundo, entre ellos Nathan Yakubovich, uno de los barberos del campo, que en su declaración confesó que además de afeitar y pelar, también llevó cuerpos del módulo de enfermos a fosas, siendo recriminado por Hofmeier por no comprobar si estaban con vida.
La escena, de la que existen grabaciones, forma parte de las muchas que convirtieron a este juez, implacable con los acusados y compasivo con las víctimas, en ejemplo para generaciones de juristas, entre ellos un investigador de la Universidad de Colonia que en principio buscó luces que ensalzaran aún más el perfil de su ídolo, pero lo que encontró fueron muchas sombras y secretos. Hofmeyr participó en el entramado nazi en el marco de la Ley de Prevención de Enfermedades Hereditarias de julio de 1933, norma que impulsaba la esterilización de personas con la finalidad de mejorar la raza, impidiendo la reproducción de aquellos que, según la ideología nazi, eran inferiores, aberraciones de la naturaleza, improductivos, una carga social. Entre 300.000 y 400.000 personas fueron intervenidas de forma forzosa entre la entrada en vigor de esa norma y 1945, entre ellas minusválidos, sordos, ciegos, epilépticos y enfermos psíquicos, aunque también homosexuales. En el caso de las mujeres, las intervenciones se producían a estómago abierto con la consecuente aparición de complicaciones e infecciones. Unas 5.000 murieron. La esterilización requería la aprobación del Tribunal de Eugenesia y entre las firmas de los jueces que la dieron está la de Hofmeyr. El magistrado Hofmeyr ha encarnado la Alemania buena, aquella que no hizo lo suficiente contra el régimen nazi, pero que ahora está dispuesta a enfrentarse al pasado, había llegado a declarar tras el proceso el abogado de los supervivientes de Auschwitz. Sí, la verdad que ha sido un jarro de agua fría, muy fría, porque si bien Hofmeyr ya no está, su figura había sido como un faro de luz en la Alemania después de la guerra, ¿no? Había sido un juez que no solamente había sido ecuánime, sino que era compasivo con las víctimas y que era muy duro con los testigos y con los cómplices, etcétera, etcétera. Era como el ejemplo de que casi se podría decir un justo entre las naciones. Y ahora resulta que este hombre no solamente no era justo, sino que era un muy militante en el partido nazi y que ascendió a la categoría de juez justamente por este tipo de historias terribles. Por ejemplo, esto cuentan una historia de que había una pareja de mellizas. Estamos hablando, ni siquiera eran judíos, o sea, estoy hablando de alemanes comunes y corrientes, que en el año 33 cualquiera que tenía algún tipo de discapacidad, por llamarlo de alguna manera, pues o se esterilizaba o directamente lo asesinaban en la famosa Acción 4, en la T4. En el caso de estas mellizas, había una que había desarrollado una especie de enfermedad mental, mientras que la otra era perfectamente sana y no tenía ningún problema, pero Hofmeyr firmó la orden para que fueran esterilizadas las dos, porque aunque no había ninguna razón para pensar que esa enfermedad fuera genética, pues él hacía lo que la ideología nazi le marcaba. Y esto realmente ha supuesto, como digo, un golpe moral para todas las generaciones posteriores de jueces de la Alemania, especialmente en la Alemania Federal, que fue donde se realizaron estos juicios menos famosos que los de Nuremberg, pero también muy importantes, que fueron los de Frankfurt en el año 63, contra los criminales de guerra nazi, especialmente en Auschwitz. Y ahí tuvo una acción muy destacada este juez Hofmeyr, que parecía, como decimos, que era un ángel y resulta que era un demonio. Pues con esta historia cerramos las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos mañana con otras y con otros muchos programas en radiosefarad.com.